sea f pues, una función de clase C2 en un intervalo AB. ¿Ok? Entonces, suponga que se desea resolver la ecuación f de x igual 0, obviamente en el intervalo AB, ¿sí? Y que existe x asterisco entre A y B tal que f de x asterisco es igual a 0. ¿Ok? Es decir, que tenemos solución dentro del intervalo. ¿Ok? Que tenemos solución dentro del intervalo. Entonces vamos a decir aquí, suponga también que estamos usando un método iterativo, un método numérico, pues, ¿no? Un método numérico iterativo, ¿sí? Para aproximar el valor de x asterisco. Para aproximar el valor de x asterisco. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a decir aquí, sea, por ejemplo, x sub n, una aproximación de x asterisco. Ok, es decir, vamos a suponer que hemos usado un método iterativo que construye la típica sucesión, que la idea es que debe presentar convergencia de x asterisco, y este x sub n es el enésimo elemento de esa sucesión. Ok, entonces la pregunta sería, ¿cómo encontrar, ¿sí? ¿Cómo encontrar a partir de x sub n, una nueva aproximación x sub n más 1? Pregunta. Una nueva aproximación x sub n más 1. Es decir, la idea es, estoy usando un método iterativo, sabemos que el método iterativo debe construir una sucesión, la cual se espera, ¿no? Pues que presente convergencia al x asterisco, ¿verdad? Al valor que buscamos. ¿Ok? Entonces, la idea es, si tengo una aproximación, ¿cómo encontrar la siguiente? ¿Ok? Entonces, pues, si ustedes observan, la función f es de clase C2. De la función f de clase C2 podemos usar el teorema de Taylor. Entonces vamos a decir acá, usando el teorema de Taylor, y vamos a decir aquí, ojo, alrededor de x sub n, dos puntos. Vamos a usar el teorema de Taylor alrededor de x sub n, y obviamente esto sería f de x igual, aquí Taylor ya. Aquí Taylor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Pues tendríamos aquí la función evaluada en el punto, quiere decir x sub n, más luego sería f' de x sub n,
Sí, la hago completita. A ver, 1 factorial sobre 1 factorial. Y acá sería x menos x sub n. Sí, ¿verdad? Y más, aquí viene el término de error. Es decir, esto sería f2' en un epsilon, ¿verdad? Sobre 2 factorial x menos x sub n al cuadrado. Donde epsilon se encuentra entre x y x sub n. Ok, entonces este es el término de error. Este que está aquí es el término de error. Sí, entonces el término de error va con la segunda derivada de f, es porque estamos suponiendo que f es de clase C2, ¿verdad? Entonces tenemos función continua, primera derivada continua, segunda derivada continua, entonces llegamos hasta la segunda derivada. Ok. Listo. Entonces, pues, claro, si quitamos el término de error, ¿verdad? Entonces podríamos decir aquí que f de x, ¿verdad? Lo podemos aproximar con f de x sub n más f' de x sub n. Ya no le pongo 1 factorial abajo, pues no. Y por x menos x sub n, ¿verdad? Entonces decimos aquí, tomamos x igual a x sub n más 1. Ok. Entonces tendríamos aquí f de x sub n más 1 aproximadamente igual a f de x sub n más f' de x sub n por x sub n más 1 menos x sub n. ¿Qué opinas hasta ahí? A ver. Es una muy buena aproximación, es decir, vamos a suponer que esto que está aquí prácticamente es 0. Sí, entonces vamos a decir esto es prácticamente igual a 0. Ok, porque lo pongo aquí entre paréntesis, a ver. Supongamos que x sub n más 1 es una buena, le pongo buena entre comillas, ¿ah? Es una buena aproximación de x asterisco. Ok. Y claro, pues si f de x asterisco es 0 y x sub n más 1 está aproximando bien a x asterisco, si está tan cerca como uno quiera de ese x asterisco, pues f de x sub n más 1 es prácticamente 0. ¿Sí? Y de ahí es que viene la expresión del método de Newton, porque pues obviamente yo puedo decir ahora, ¿sí? Consideremos 2 puntos, que la expresión que está del lado derecho aquí dice f de x sub n más f' de x sub n por x sub n más 1 menos x sub n, esto es 0. Ok, y como yo busco x sub n más 1, pues a ver, vamos a despejar aquí. Sí, vamos a despejar ahí x sub n más 1. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos aquí f' de x sub n por x sub n más 1 menos x sub n. Esto es igual a este término, pasa a restar, ¿verdad? Entonces sería menos f de x sub n. Sí, entonces tendríamos x sub n más 1 menos x sub n. Esto es menos f de x sub n sobre ¿quién? Sobre f' de x sub n. Sí, ahí. Sí, obviamente aquí habría que tener cuidado, ¿verdad? Porque esta expresión, es decir, esta derivada no debería anularse. ¿Sí o no? No debería anularse, ¿verdad? Bueno, el asunto es que yo despejo aquí x sub n más 1 y esto sería x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. Sí, y efectivamente se trata de un método de punto fijo porque lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es una función g
que solo depende de x sub n. Entonces ahí tenemos, ¿no? X sub n más 1 igual a g de x sub n. Ok. Sí, pues obviamente donde está n, pues toma estos valores 0, 1, 2, 3 y así. Ok. Sí, entonces esta que está aquí, le pueden poner acá a un ladito, ¿verdad? Esta es la fórmula iterativa del método de Newton. Del método de Newton. Sí. Vamos a darle una interpretación geométrica a esa expresión. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces vamos a hacer un grafiquito, ¿ya? Para poder observar qué es lo que ocurre. Entonces, veamos. Sí, le pueden poner ahí, ¿ya? Interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Ok. ¿Cuál es la interpretación geométrica del método de Newton? De esa expresión que está allá. Entonces supongamos, ok, supongamos que tenemos una función, ¿verdad? Y estamos observando ahí su gráfica, es decir, que yo tengo aquí y igual f de x. Y que el intervalo ABS, ¿verdad? Del que hablábamos, podría ser, por ejemplo, este aquí, a ver. Yo aquí tengo A y, por ejemplo, acá tenemos B. Sí, definitivamente hay solución. ¿Por qué? Porque aquí está, pues, el X asterisco. Sí, entonces yo decía, a ver, supongamos que estamos usando un método iterativo para poder aproximar ese X asterisco. ¿Ok? Sí se ve aquí, ¿no? Es decir, aquí f de x asterisco es 0, pues, ¿no? Sí, es una solución a la ecuación f de x igual 0 en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces decíamos que x sub n es una aproximación, pero queríamos encontrar otra aproximación. La idea es que sea mejor, pues, ¿no? Una nueva aproximación. ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí está el x sub n. Sí, no se ve tan buena, ¿no? No se ve tan buena. Entonces, claro, aquí tendríamos el error, pero listo, es una aproximación. Entonces nos planteamos la pregunta, bueno, ¿cómo encontrar una nueva aproximación, ¿verdad? Es decir, un valor x sub n más 1, el siguiente elemento de la sucesión, pero que esté más cerca del x asterisco. Sí, que esté más cerca que x sub n. Ok. Entonces, listo, a ver, ¿cuál sería el punto que pertenece a la gráfica de la función donde x sub n es la abscisa del punto? Pues obviamente tendríamos que buscar acá la función. Aquí, ¿verdad? Miren aquí, ¿ah? ¿Sí? Este sería el puntito, ¿verdad? Ahí. Entonces, ese punto pertenece a la gráfica de la función. Quiere decir que si ese punto tiene de abscisa x sub n, ¿cuál es la ordenada acá? Ah, claro, acá sería f de x sub n. ¿Estamos? Muy bien. Recuerden que suponemos que la función es de clase C2. Quiere decir que la función es derivable y la derivada es continua. Pero en este caso es derivable, que es lo que necesitamos ahora para la explicación. Eso quiere decir que esta función, ¿verdad? Estamos observando aquí su gráfica, yo la puedo derivar en x sub n. Es decir, f' de x sub n existe. ¿Ok? F' de x sub n existe y es importante, ¿verdad? Por lo que discutíamos acá, que esa derivada no se anule. Es decir, esta derivada no debería ser 0. Ok, y para que nosotros sabemos lo que representa la derivada de una función en un punto, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Entonces, si esta derivada se anula, ¿verdad? Quiere decir que la recta tangente en ese punto es una recta que es paralela al eje X. ¿Sí, verdad? Ok. Pero vemos que acá no tenemos ese problema. Aquí la derivada no se va a anular. Sí. Entonces, ¿cómo se ve la recta que es tangente a la gráfica de la función, pero en ese punto, en el punto x sub n, f de x sub n? Sí, obviamente sería esto así, ¿verdad? Así. Ahí la trato de dibujar lo mejor que puedo, pues, ¿no? Ahí. Esa sería la... Es más, la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Esta es la recta tangente. Le vamos a poner aquí L sub t. Sí, es una recta tangente, ¿verdad? Este punto tiene coordenadas x sub n, f de x sub n. Sí, entonces pregunta aquí, a ver, ¿cuál es la ecuación
¿Cuál es la ecuación de la recta L sub t? Bueno, primero, ¿cuál es la pendiente? Le voy a poner m sub t. ¿Cuál es la pendiente? Pues la pendiente sería f' de x sub n. ¿Están de acuerdo? ¿Y la ecuación cuál sería? La ecuación sería y menos, necesito algún puntito, pero sí lo tenemos aquí. Entonces sería y menos f de x sub n igual a ¿quién? Al valor de la pendiente, que es f' de x sub n, ¿por quién? Por x menos x sub n. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Ahora, si yo quisiera encontrar el corte, ¿qué tal si yo quisiera encontrar el corte de esta recta con el eje de las x? Es decir, yo quiero encontrar este valor porque yo observo que este valor está más cerca de x asterisco que x sub n. ¿Ok? Y me gusta, es decir, yo lo puedo tomar como la siguiente aproximación a x asterisco que estoy buscando. ¿Sí o no? Es decir, este puntito de aquí, pues perfectamente me sirve como el x sub n más 1 que estoy buscando. Sí. Ahora, obviamente voy a decir, note que ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Pues de abscisa x sub n más 1 y de ordenada 0. Pero el punto pertenece ¿a quién? A la recta como conjunto de puntos, ¿verdad? Este puntito de aquí pertenece a la recta. ¿Cómo pertenece a la recta? Mi pregunta es, ¿y satisface la ecuación de la recta? Obvio, sí, ¿verdad? Porque es un punto que está en la recta. Entonces, miren, geométricamente, yo digo aquí, ¿no? Construyo aquí la recta tangente a la gráfica de la función en el punto, en este punto, y después quiero encontrar el corte de esa recta con el eje de las x, porque me gusta como aproximación, está más cerca del valor que busco que el valor que tenía inicialmente. ¿Sí? Entonces, pues ahora... Y pues voy a reemplazar, obviamente, pues al reemplazar, esta es la x y esta que está acá es la y. O sea que en y tendría que poner 0. Entonces, ¿cómo sería? Sería 0 menos f de x sub n, ¿a qué es igual? Pues a f' de x sub n que multiplica ¿a quién? A x sub n más 1 menos x sub n. Entonces, pues aquí ya está clarito, ¿no? Sería menos f de x sub n sobre f' de x sub n, y esto es igual a x sub n más 1 menos x sub n. Quiere decir que si yo despejo x sub n más 1, pues tenemos la expresión anterior, x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. Sí, que es la ecuación iterativa del método de Newton. Ok. N sub 0. ¿Estamos? Entonces, miren, la idea es que el proceso es iterativo, el proceso es repetitivo. Si yo quisiera ahora una nueva aproximación, si miren un segundito acá, yo quiero una nueva aproximación, entonces ¿qué hago? ¿Ve? Ahora desde x sub n más 1, pues ubico el punto de la gráfica de f que tiene ahora como abscisa a x sub n más 1, pues nuevamente construyo ahí la recta tangente, claro, y analizo su corte respecto del eje x. Miren, ve, acá. Esta es la nueva L sub t. Sí, entonces este puntito de aquí, ¿quién sería? Si ven, y nos acercamos cada vez más al x asterisco, esa es un poco la idea, o sea, eso es lo que está ocurriendo. Cada vez que estamos iterando, esto es lo que está pasando. Sí. Porque ese gráfico puede ser engañoso. Es una ilustración nada más, ¿verdad? Entonces, yo puedo plantear esta pregunta. ¿Está garantizada siempre la convergencia
con el método de Newton. En pocas palabras, siempre tengo convergencia con el método de Newton. Hay garantía de convergencia. Es decir, si uso Newton, ¿siempre hay convergencia? Esa es la pregunta. Sí. Entonces, la respuesta es no. Ok. La respuesta es no. A ver si hacemos un grafiquito aquí, a ver. Listo, entonces uno dice, a ver, tenemos el problema de resolver la ecuación f de x igual 0, ¿verdad? Pues dentro de un intervalo AB para la x. Uno no siempre tiene la gráfica, pues no, como para poder observar por dónde anda la solución. Ok, entonces supongamos, y uno simplemente se apoya en esta f y aplica el método iterativo, ¿no? Entonces si estamos usando punto fijo en base a esta f, pues planteamos el problema equivalente, que es construir la g, repito, haciendo uso de la f, y pues aplicamos la iteración de punto fijo, pero yo no estoy observando la gráfica de f. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Miren, ¿qué ocurre si yo tuviera... Supongamos que la función se comporta un poquito distinto. A ver, supongamos que la función efectivamente hace esto, ¿no? Suave, siempre suave, 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 que sea derivable. Suave, 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 suave. Sí, yo no sé, capaz que aquí tengo una asíntota, se comporta aquí asintótica, yo no sé, ¿no? Sí, pero supongamos que la gráfica es así, a ver. Ahí. Estamos. Y claro, aquí vemos, ¿no? Aquí está el x asterisco. Pero supongamos, ¿sí? Que pues para mi mala suerte yo tomo aquí el dato inicial, por ejemplo, x sub 0, justo aquí. Ok, justo ahí. Entonces, si yo empiezo a construir aquí rectas tangentes, ¿verdad? Pues yo no me acerco, me alejo, ¿sí ven, no? Sí. Ok. Bueno, aquí sería una cuestión así, por acá. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, y la solución está acá. Estamos. Aquí no hay convergencia. Aquí. Estamos. Entonces, veamos el teorema de convergencia de Newton. ¿Sí? Entonces, veamos el enunciado primero. A ver, teorema de convergencia del método de Newton. Sí, aquí no dibujé bien la tangente, ¿no? Entonces sería como por acá, una cosa así el punto. Bueno, veamos el enunciado, a ver. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente, a ver. Vamos a decir aquí, sea f una función de clase C2, aquí no, en un intervalo AB, si tal que, pues f de x asterisco es 0, f' de x asterisco no es 0, ¿sí? Para x asterisco que se encuentra entre A y B. ¿Sí? Es decir, hay solución para la ecuación f de x igual 0 dentro del intervalo AB, suponemos f de clase C2, pero además que la derivada de f en la solución, es decir, en el x asterisco, no se anula. ¿Ok? Listo, conclusión. Decimos aquí, entonces, ojo, entonces, existe un delta mayor que 0, tal que para cualquier
dato inicial, es decir, para cualquier x sub 0, que tomemos el intervalo x asterisco menos delta, x asterisco más delta, ¿sí? La sucesión, dos puntos, le pongo aquí x sub n, igual a g de x sub n menos 1, que pues, usando la expresión de Newton, sería x sub n menos 1 menos f de x sub n menos 1 sobre f' de x sub n menos 1. Ahí. Converge a x asterisco. Sí. Está bien, dígame, Mabel. Sí. O sea, x, el n-1 como subíndice, pues no. n-1, n-1. Acá sí, x sub n. Sí, aquí n natural, pues no. Ahí. Para ir evaluando desde 1, arranco en 0. La idea es que tengo dato inicial. Ojo, para cualquiera, es decir, dato inicial arbitrario, esa es la idea, ¿no? Dato inicial arbitrario. Sí. A ver si hago un grafiquito aquí para que observen. A ver, entonces, puedo hacer un grafiquito aquí abajo. A ver, entonces, si hago un grafiquito aquí, por ejemplo, a ver, esta es la recta numérica, ¿verdad? Aquí está la recta numérica. No sabemos cuán grande o cuán pequeño sea este intervalo cerrado AB. Que podría ser, no sé, ¿no? Así, por ejemplo, este es A, por acá tengo B. No importa, ¿ok? El asunto es que aquí hay un X asterisco. ¿Sí? Esa es la solución, es decir, f de x asterisco es 0, ¿sí? Y está entre A y B, ¿sí? Está ahí metido, ¿ok? Entonces, miren lo que me dice el teorema, miren la conclusión que es súper importante. Me dice entonces, existe un delta mayor que 0, el problema es que ese delta puede ser muy pequeñito. Entonces, en la práctica, a veces podemos encontrarnos con problemas donde ese delta es muy pequeño, ¿sí? Es que ese delta lo que está haciendo es definiéndome pues, el radio de un intervalo. Sí, es decir, estamos hablando de un intervalo alrededor de x asterisco. Sí, que puede ser muy pequeño para algunos problemas. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, yo voy a construir aquí un intervalo. Miren, alrededor de x asterisco, ojo, ¿ah? Sí, entonces la idea es que el radio del intervalo es delta. Por eso es que este puntito de aquí está centrado en x asterisco el intervalo, ¿ah? Entonces, este punto que está aquí, obviamente, ¿quién es? X asterisco menos delta. Y este punto que está acá, en cambio es X asterisco más delta. Sí. Entonces, ¿se imaginan? Si ese delta es muy pequeño, ese delta me está midiendo esto aquí, ¿ve? Esto de aquí, esto es delta. Acá también, esto, delta. En pocas palabras, el teorema me dice, sí, hay convergencia, ¿verdad? Pero en un intervalo alrededor de x asterisco que para algunos problemas puede ser muy pequeñito, ¿ok? Y sí hay convergencia, porque aquí dice, ¿no? Oiga, y si usted toma el dato inicial, ¿verdad? El teorema me garantiza la existencia del delta nada más, ¿ok? ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tomo mi dato inicial fuera de este intervalo, alrededor de x asterisco, ya no hay garantía de convergencia. O sea, podría haber convergencia, ¿no? Podría no haber, ya no hay garantía. Pero si yo tomo mi dato inicial aquí, ¿ve? Aquí, entonces yo sé que pues, la sucesión que vamos a construir, pues efectivamente va a presentar convergencia al x asterisco. ¿Ok? Entonces, por eso es que se habla de convergencia local. ¿Ok? Aquí, yo le pongo A. Se habla de, le pongo entre comillas para resaltarlo, convergencia local. Sí, le pongo entre paréntesis delta pequeño. Delta pequeño. Sí, ese delta puede ser muy pequeño. Sí, positivo, ¿no? Pero pequeño. Estamos. Por eso es que uno debe tomar el dato inicial
¿verdad? O sea, si sospechamos si sospechamos más o menos por dónde anda la solución, tratar de tomar el dato inicial lo más cerca posible de donde nosotros sospechamos se encuentra esa solución, ¿verdad? Es decir, el dato inicial debe estar cerca de la raíz. Debe estar cerca de la raíz, ¿ok? ¿Cuán cerca debe estar? Depende del problema. Ese delta depende del problema. Sí, depende de la función, sí. ¿Cómo tomamos que la derivada de f de x en el punto fijo no sea igual a cero si la conocemos en el punto fijo? Obviamente, bueno, son hipótesis, ¿verdad? Es verdad, yo no conozco esto, ¿sí? Yo no conozco este valor, ¿ok? Pero el teorema, desde un punto de vista teórico, me dice, hey, son hipótesis importantes y van a ver dentro de la prueba el papel que juegan estas hipótesis. Son hipótesis importantes precisamente para poder encaminar la demostración y probar que efectivamente pues, podemos construir un intervalo alrededor de x asterisco, ¿sí? Dentro del cual tomamos un dato inicial y efectivamente hay convergencia para el valor que buscamos, ¿sí? Pero sí, en la práctica esto no lo puedo medir, ¿sí? Por eso lo que hacemos, ¿sí? Un segundito más, a ver, por eso lo que hacemos es que pues preparamos el algoritmo y vamos probando con distintos datos iniciales, a ver cómo nos va. ¿Ok? Dígame, Mabel. ¿Cómo sabemos el valor de Es lo mismo, sí. Es decir, el teorema me dice, me da garantía que existe el delta, pero no me dice cuál es. Sí, igual. muchas veces no nos dan ni siquiera la función? No, la f sí nos van a dar. Y ahí no podemos como que No, despejarla. es que la f sí nos dan porque nos van a decir, a ver, resuelva esta ecuación. Nos dicen, ¿verdad? A ver, resuelva, ¿verdad? Y lo que no nos podrían dar es el intervalo. Entonces, pero uno podría usar, por ejemplo, el teorema del valor medio, ¿sí? Uno siempre debe pensar en construir este intervalo de manera tal que sea lo más pequeñito posible, ¿verdad? Y siempre que podamos justificar que existe solución dentro del intervalo. Y ya sabemos cómo, ¿no? Sí, bueno, f de clase C2, f continua, ¿cómo justifico que hay solución? Porque f de A por f de B es menor que 0, claro. Incluso el intervalo podrían no darnos. Y uno tiene que intentar probar con distintos valores hasta que observe el cambio de signo. Ok, no, la f nos van a dar, obvio. Entonces, si yo quiero usar Newton y me dan este problema, entonces, ¿qué hago yo? Construyo la g de x, la g de Newton. Sí, aquí. G de Newton. Ok, ¿cuál es la g de Newton? Pues x menos f de x sobre f' de x. ¿Sí? Y comenzamos a iterar. La construimos, hay que construir esa g. ¿Sí? Construimos la g y ahí pasamos ya al método iterativo. Método iterativo. Sí, entonces ahí ya construimos, ¿no? X sub n igual g, con esta g de acá, x sub n menos 1, n natural. Sí, eso. Bueno, pero hagamos la prueba, a ver. La única condición de esa es clase 2. F debe ser de clase C2. F continua. Es que nos vamos a ir hasta la segunda derivada. Vamos a ver por qué, para F, ¿ah? Vamos a ver por qué. Hagamos la prueba, a ver. Y ahí vamos discutiendo de a poquito. El teorema no me dice cuál es el delta ni cómo calcularlo, solo me dice que existe. Ok. Entonces pongan ahí, demo. Ojo, yo voy a comenzar de la siguiente manera. Entonces, por hipótesis, ojo aquí, ¿ah? Por hipótesis, f' de x asterisco es distinto de 0. Sí. f' de x asterisco es un valor que no es 0. Ok. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una función, aquí hablamos de la derivada de f, yo tengo una función, ¿verdad? Y la función es continua, porque f' es continuo. Tengo una función que es continua. La estoy evaluando en un punto y el resultado me da un valor distinto de 0. ¿Puedo yo decir que existe un intervalo, por pequeñito que sea, alrededor de x asterisco, donde la función no se anula? Voy a hacer hago un grafiquito, ¿ya?
Hago un grafiquito, miren. Miren. Hago un grafiquito, a ver. Ya, yo no sé cómo se ve f', ¿ah? Una ilustración nada más aquí. Entonces, qué sé yo, a ver, aquí así, por ejemplo. Este es f', a ver, esta es la función, ¿ok? Entonces, claro, la función, ¿no? Si la evalúo en este punto, aquí sí se anula. Sí, pero la idea es que la estoy evaluando en un punto donde no se anula. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, supongamos que aquí, es aquí, a ver, aquí. Supongamos que este es el x asterisco. Sí. Entonces, y claro, acá tendríamos ¿qué cosa? F' de x asterisco, y vemos que efectivamente esto no es 0. Entonces, si esta función cuando la evalúo en este punto no se anula, puedo yo decir que existe un intervalo alrededor de este x asterisco, donde para toda x de ese intervalo esta función no se anula. Claro, pues yo sí lo puedo construir. Sí, para que no lo confundan con ese delta, le voy a poner delta 1, ¿ya? Entonces yo sí puedo construir un intervalo aquí, ¿ve? Alrededor de x asterisco. Quiere decir entonces que este puntito de acá es x asterisco menos delta 1 y este puntito de acá es x asterisco más delta 1. O sea, yo sí puedo decir, entonces, debido a esto, ¿no? Y f' continua. ¿Sí? Es que si no tengo continuidad no puedo garantizarlo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, ¿no? Existe un delta 1 mayor que 0, tal que, pues para toda x que pertenece al intervalo x asterisco menos delta 1, x asterisco más delta 1, f' de x no es 0. ¿Está bien? Sí. Ahora, no puedo tomar cualquier delta 1, porque si tomo un delta 1 muy grande, entonces podría este punto caer dentro del intervalo, y ahí ya no puedo afirmar esto, ¿no? Que para toda x el intervalo ese que hemos construido alrededor de x asterisco, pues la función no se anula, ¿no? Porque ahí se habría un puntito donde se anula. ¿Qué dicen? Pero al menos un intervalo, por pequeñito que sea, ¿sí? Por pequeñito que sea ese intervalo alrededor de x asterisco, yo sí puedo construir ese intervalo donde la función no se anula. O sea, intuitivo. Si quieren le damos formalidad. ¿Le quieren dar formalidad? Miren, si yo quisiera darle formalidad, a ver, por ejemplo, miren. Miren esto, a ver. Obviamente, si f' es continua en x asterisco. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro. Entonces yo digo aquí, f', ¿verdad? Continua en x asterisco. F' es continua. F' es continua, ¿verdad? En todo punto, pues x asterisco, ¿verdad? Pertenece al intervalo donde la función es continua, entonces f' es continua en x asterisco. ¿Qué quiere decir que f' es continua en x asterisco? Esto equivale a decir ¿qué cosa? Que para todo épsilon que tomemos positivo, le corresponde un delta. Yo le voy a poner delta 1 para que vean que es ese delta de allá. Existe un delta 1 mayor que 0, tal que, ¿qué cosa? Si valor absoluto de x menos x asterisco es menor que delta 1, entonces valor absoluto de f de x menos f de x asterisco, ¿sí? Pues esto es menor que épsilon.